Buenos días, le habla el ingeniero de información Michael Lugo. El día de hoy vamos a hablar sobre multiplexaciones. La multiplexación es poder mandar distintos tipos de información por un solo medio. El medio puede ser el aire, puede ser fibra óptica, puede ser pared de cobre. Aquí en la imagen tenemos un ejemplo de tres tipos de señales que se envían por un único medio. Los tipos de multiplexación que tenemos multiplexación por división de frecuencia, multiplexación por división de onda y multiplexación por división de tiempo. La multiplexación por división de frecuencia, su sigla en inglés FDM, podemos transmitir, agarramos un medio y lo podemos dividir en subcanales, y en esos subcanales podemos mandar distintos tipos de información. Un ejemplo de ello sería la emisora FM. Todas las emisoras transmiten de forma simultánea, pero el receptor sintoniza la emisora que desea escuchar y es la que escucha. Otro ejemplo a nivel de par de cobre, en la telefonía antigua, todas esas llamadas se podían mandar por un único par de cobre a distintos rangos de frecuencia y todo de forma simultánea. Un ejemplo a nivel de cable coaxial eran las televisoras, los canales de televisión por cable. Cada canal, el cable coaxial nos da de 5 a 1 GHz de espectro de frecuencia. Entonces cada canal iba de 6 a 8 MHz más o menos. Entonces yo puedo mandar el canal 1 por una frecuencia, el canal 2 por otra frecuencia y así sucesivamente, todo de forma simultánea, y me da para mandar todos los canales. Un híbrido entre ellos puede ser el servicio ADSL a nivel del par de cobre. ¿Por qué? Porque podemos mandar en el rango de frecuencia baja lo que es la parte de voz, en rango de frecuencia alta la parte de subida, y en otro rango de frecuencia un poco más alta el rango de bajada, y podemos navegar y hablar al mismo tiempo por el mismo par de cobre. La multiplexación por división de tiempo nos indica que por un único canal vamos a mandar otra cantidad de canales, indicándole un pequeño intervalo de tiempo a cada uno de ellos de forma recurrente. Lo podemos tener síncrono o asíncrono, depende de lo que se necesite en el momento. Un ejemplo de TDM a nivel del cobre son las conexiones de 1 GB o de 10 GB, donde se utiliza TDM, donde se envía un bit en un intervalo de tiempo bastante preciso por los 4 pares de cobre. En el cable coaxial, el internet y la televisión por cable, cuando se unen, normalmente utilizan TDM para poder enviar todos los canales por un rango de frecuencia, como se explicó anteriormente, pero también podemos tener un rango de frecuencia para la subida, donde se le da un intervalo de tiempo a cada usuario, y un rango de frecuencia parecido a nivel de descarga. El TDM también se utiliza a nivel de fibra óptica. Yo puedo tener 4 enlaces de 2.5 GB o de 1 GB y transmitirlo en un enlace de 10 GB. Es bastante válido. Luego tenemos la multiplexación por longitud de división de onda, la OWDM por su nombre en inglés. Ahí es como el FDM, que manda ondas de radio, el WDM manda ondas de luz, son un poco más pequeñas. Esta la podemos dividir en dos grandes rasgos. Este trabaja en CWDM o DWDM. Este trabaja exclusivamente a nivel de fibra óptica. El CWDM nos divide en un mismo hilo de fibra, nos manda distintos espectros de frecuencia, como se muestra en la imagen, en la parte de arriba. Los espectros son un poco más anchos y los haces de luz no son tan costosos como los de la DWDM. Pero la cantidad de información que se envía en CWDM es un poco menor con respecto a la DWDM. Siempre es mucho mayor que los de cobre anteriores, pero es menor que la DWDM. La DWDM usa unos canales mucho más pequeños, por eso es más densa, y utiliza unos nanos de 0.8 nanómetros entre canal y canal, y entonces nos permite mandar terabytes de datos por un solo hilo de fibra de forma simultánea. La convergencia. Aquí te estamos mostrando dos ejemplos donde no se utiliza un solo tipo de multiplexación, sino se usa múltiples. Tenemos un hogar que puede estar con un par de cobre, donde tiene ABA, entonces se maneja el híbrido del FDM y el TWDM. Llega un DISLAN, que ese DISLAN se puede comunicar a nivel del equipo que le sigue, a nivel de la TDM, a nivel de fibra, y de ese equipo de fibra al resto, donde la nube de internet, o sea, donde vaya, por la DWDM. El segundo ejemplo lo tenemos es a nivel de televisión por cable, en la imagen. Entonces, a nivel de general siempre hay una convergencia. La multiplexación nos sirve
para ahorrar costos, porque imagina, por un solo hilo de fibra podemos mandar una cantidad bastante grande de usuarios, donde le mandamos audio, voz, telefonía y video, todo de forma simultánea. Eso es todo. Hasta luego.